Acción. Bueno, buenas noches a todos. Aquí estamos en Valle de Bravo, en la iglesia de Palabra de Vida Valle de Bravo. Aquí están los hermanos, porque la estamos haciendo ya presenciales los discipulados. Por ese motivo estamos transmitiendo desde aquí, desde el canal de las estrellas. No, este no es el canal de las estrellas. Les mandan saludos todos. Oigan, escúchenlos, oigan. Un gloria a Dios así fuerte. ¡Gloria a Dios! Amén. Qué gusto saludarlos, Verónica. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ángeles? Buenas noches, Ceci. Buenas noches, Vicky. Buenas noches, Vicky Galvez. Qué gusto saludarlos a todos. Así es que vamos a orar, mis hermanos, porque luego el tiempo no nos alcanza, se nos va la hora rapidísimo. Sí, porque todos los que estamos escuchando al Espíritu de Dios nos encanta estarnos gozando en la palabra. Así es que cierra ahí tus ojos y pídele al Señor que Él te hable en esta noche, que Él te dé su palabra, que te dé ese espíritu de sabiduría y de revelación que se revele a tu vida. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, Señor, todas estas cosas son espirituales, Señor. Tu palabra es del cielo, Señor. Tu palabra la podemos percibir porque tu espíritu está en nosotros, Señor, y percibimos las cosas de tu espíritu. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y nos des ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Padre Celestial, de tu Hijo Jesucristo, Señor, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Te damos gracias, los misterios, Señor, te damos la honra, la alabanza, y gracias, Señor, porque entre más te conocemos, buscamos primero tu reino y todo lo demás nos llega por añadidura. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, mis hermanos. Bueno, pues es discipulado del lunes, vamos a continuar con nuestro estudio de las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis, ¿sí? Estas 7 iglesias en las cuales debemos recordar estos puntos muy importantes. Estas 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis sí existieron en Asia, ¿sí? Sí estuvieron en Asia. Pero también estas 7 iglesias, el Señor Jesucristo nos reveló lo que le iba a suceder a su iglesia desde que Él regresa a la diestra del Padre. Es decir, cuando Él regresa a la diestra del Padre, inicia la iglesia. Es decir, antes del Señor Jesucristo no había iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Y ese es uno de los grandes milagros que son verdaderamente un misterio, saber que nosotros somos parte de sus huesos y parte de su carne, porque somos miembros de su carne y de sus huesos. Por lo tanto, antes de eso era el pueblo hebreo, pero hoy somos el cuerpo de Cristo. Y entonces la iglesia está formada por el cuerpo de Cristo, que gracias a que el Señor Jesucristo fue a la cruz a derramar su sangre por nosotros, pudimos ser limpiados de todo pecado en el Espíritu. En el Espíritu fuimos limpiados de todo pecado, pero nosotros ahora tenemos un alma que nos hace que tenemos que renovar para poder poder terminar con nuestro pecado que está en la carne, ¿no? Pero lo importante que estamos mencionando es que la iglesia inicia exactamente en Pentecostés, ¿sí? En Pentecostés da inicio la iglesia cuando el Espíritu de Dios viene sobre la iglesia, ¿no? La iglesia es su cuerpo, amén. No debemos olvidar que Dios dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así es que somos algo muy, muy importante, ¿no? Y gracias a Dios por esa revelación, porque antes de que tú y yo llegáramos a Cristo, pues la iglesia nada más la ubicábamos como el templo. Es más, mucha gente puede decir que este lugar es el templo de Dios, pero este es un lugar donde nos congregamos, porque el templo somos nosotros, amén, porque no ignoramos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo.
Sin embargo, el mundo nos ubica como que este lugar es un templo, ¿no? Pero no, nosotros, este es el lugar donde nos congregamos. Si nosotros nos fuéramos ahorita a reunir a un restaurante y ahí predicar la palabra de Dios, significa que ahí estaría la iglesia, que es el templo de Dios, pero el restaurante sigue siendo restaurante, ¿no? No ha cambiado en eso, ¿no? Pero entremos al tema, porque luego si no, no nos alcanzan los tiempos. Ya estudiamos dos iglesias, la iglesia de Éfeso, ¿sí? Que esa iglesia, recordemos que va del año 0 al año, sí, del año 33, cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, al año 100. El Señor Jesucristo dijo, la iglesia de Éfeso que existe en Asia es la iglesia que va a comportarse como le pasó a esa iglesia del año 33 al año 100 después de Cristo, ¿sí? Y luego viene la iglesia de Esmirna, ¿sí? Que la estudiamos la semana pasada, lunes y martes lo estudiamos. La iglesia de Esmirna, que va del año 100 al año 330 después de Cristo, ¿sí? Esa iglesia se llama la iglesia perseguida porque les prohibían hablar de Cristo, es decir, era una iglesia perseguida. Les decían, recordemos que lo vimos en el libro de Hechos, como le dicen a Pedro y a Juan, mira, los vamos a sacar de la cárcel, pero por favor, si ustedes siguen estudiando la palabra de Dios, háganlo, pero no mencionen el nombre de Jesús, no mencionen ese nombre, porque era una iglesia que perseguida. Por eso hace rato mi esposa comentaba que se reunían en catacumbas, de ahí salió ese simbolito del pescadito que traemos todos los cristianos, que significa que se ponía en el suelo, se ponía en los árboles, diciendo dónde se van a reunir. Pero ahora vamos a ver, abre tu Biblia ahí en Apocalipsis y vamos a estudiar esta iglesia, que es la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Esta iglesia de Pérgamo, su significado, y te quiero aclarar esto, su significado es la legalmente casada, pero no significa que la palabra Pérgamo significa legalmente casada, ¿no? O sea, finalmente la palabra Pérgamo resulta ser de una ciudad que está, donde estaba la iglesia de Pérgamo. ¿Y por qué se llamaba Pérgamo? Porque ahí empezaron los primeros lugares donde se empezó a escribir sobre pergaminos. Es decir, el pergamino es un tipo de papel que servía para escribir. Entonces, en esos años, en esa ciudad, fueron donde empezaron a escribir en pergaminos, ¿no? Pero ¿por qué se llama la legalmente casada? Vamos a estudiarlo ahorita. ¿Por qué se le ha denominado la legalmente casada? Entonces su significado es la legalmente casada. Ahora, el Señor Jesucristo también, estando Él en el cuerpo, es decir, en el cuerpo, reveló lo que le iba a pasar a su iglesia. Y entonces Él nos enseñó a través de esta parábola lo que le iba a pasar a su iglesia. Es decir, Él nos habla te lo voy a recordar un poquito. ¿Por qué habla en la del sembrador, que es la iglesia de Éfeso, a través de la parábola del sembrador? Perdón, a lo mejor ya a mí se me dio bolas, yo también. A ver, vamos a explicar. La iglesia de Éfeso está referida a la parábola del sembrador, la que aparece en Mateo. Por eso le dice que en esa parábola dice, y aquel cuando la semilla cayó en buena tierra, ¿sí?, produjo fruto, ¿sí?, dio fruto. Pero ¿cuánto dio de fruto? Al 100, y luego después dio al 60, y luego después dio al 30. Es decir, fue dando menos fruto. Y eso fue lo que le pasó a la iglesia de Éfeso, fue dando menos fruto. Entonces el Señor Jesucristo nos empezó a revelar también lo que le iba a pasar a su iglesia a través de estas parábolas de Mateo 13, ¿sí? Porque si tú buscas en Lucas vas a encontrar que donde cayó en buena tierra dio al 30, al 60 y al
100 por 1. Pero cuando explica las parábolas en Mateo 13, el Señor Jesucristo nos revela lo que le iba a pasar a su iglesia. Y entonces nosotros ahora vemos que esta iglesia que se llama Pérgamo, el Señor Jesucristo la reveló en Mateo 13 como la parábola de la semilla de mostaza. ¿Sí? La reveló como la semilla de mostaza. Ahora, ¿cuándo comenzó esta iglesia? Desde luego cuando terminó la iglesia de Esmirna, que terminó en el año 330. ¿Sí? Ahora, en el año 330 inicia esta iglesia de Pérgamo. ¿Y cuándo termina esta iglesia? En el año 800. ¿Sí? En el año 800 después de Cristo. Ahora, tú te puedes preguntar, y bueno, ¿cómo sabes esas fechas? O sea, ¿de dónde sacas que esas fechas están? Porque no las vamos a encontrar en la Biblia. ¿Qué es lo que tiene este estudio que estamos haciendo? Todos los estudiosos de la palabra de Dios, viendo la revelación del Señor Jesucristo, la compararon con los hechos que sí sucedieron. ¿Sí? Haz cuenta cuando Isaías profetiza, un niño nos es dado, el principado sobre su hombro, y cuando lo revela y dice que va a morir el Señor Jesucristo, recuerda Isaías 53:3 que dice, mas él herido fue por sus... Imagínate cuando está Isaías escribiendo esto 700 años antes de Cristo, ¿no? Imagínate, para el que lo hubiera leído, dices, ¿y de dónde sacas eso? ¿No? Y entonces ahora, nosotros, ¿por qué decimos que Isaías, por qué podemos poner la fecha de la revelación de Isaías? Porque sucedió, ¿no? Y para nosotros, el Señor Jesucristo vino a poner un parteaguas así, el año 0. Entonces se cumplió la profecía. Entonces ahora nosotros, ¿qué hacemos? Decimos, a ver, el Señor Jesucristo aquí en Apocalipsis reveló esta iglesia, pero no dijo las fechas. Pero nosotros ahora sí le podemos poner fechas porque conocemos cuándo sucedió. Ahora vamos a ver, ¿por qué decimos que es el año 330? ¿Sí? O periodo del año 300, 315, 330. Porque fue cuando el emperador Constantino vuelve oficial la religión cristiana. ¿Sí? Aunque nosotros, digamos, siempre andamos predicando. ¿Cuántos a nosotros ha pasado que le predicamos a alguien? Es que Cristo no es una religión, ¿no? Siempre lo usamos como una manera de decirle a la... ¿Y sabes qué? ¿Y sabes por qué lo hacemos? Para que la gente no nos vea que somos otra religión más. Porque si llegamos y dices, mira, es que yo soy testigo de Jehová, yo soy árabe, yo soy musulmán y la gente luego te pregunta, ¿de qué religión eres? ¿No? Y tú le dices, no, es que Cristo, yo soy cristiano, pero Cristo no es una religión. Pero si nosotros estudiamos el origen de la palabra religión, la menciona también en el libro de Santiago. Dice, la verdadera religión, mira, vamos aquí al libro de Santiago. Dice aquí en el libro de Santiago. Déjame ver dónde está, donde dice la verdadera religión. Aquí me van a ayudar ahorita. Aquí está, Santiago 1:27. 1:26. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, es decir, se comporta como cualquier gente del mundo, ¿sí? Sino que engaña su corazón, es decir, no hace lo que dice la palabra, la religión del tal, ¿cómo es la religión del tal? Es vana, o sea, no funciona. No funciona. ¿Por qué no funciona? Porque es una persona que se cree que religiosa y no hace lo que dice la Biblia, ¿no? Ese es como alguien que le encuentras y siempre te está dando versículos y te dice, mira, Dios te dice esto y el otro, y ves su vida y se pelea con todos, anda embroncado con su familia, no se lleva bien con sus hijos, y dices, a ver, pues no, que muy
muy cristiano, ¿no? Yo no sé a quién le estoy hablando, pero aquí recuerda, tú tienes que vivir lo que dice aquí, ¿sí? Recuerda que en el libro de Efesios me encanta porque dice, andar como hijos de luz. ¿Cómo anda un hijo de luz? Dice, el hijo de luz refrena su lengua, no hay gritería en su casa, quita todas las palabras maldicientes, ¿sí? Entonces, ese es un hijo de luz, ¿no? Andar como hijos de luz. Mira, ya me metí un poquito en este tema, ya que, ¿no? Vamos, ¿no? Vamos aquí al libro de Efesios, ¿sí? Dice Efesios 5, ser pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios de olor fragante. Así es que, pero fornicación y toda inmundicia, ¿y toda qué? Inmundicia. Y significa inmundicia, la palabra inmundicia significa todo lo malo, ¿sí? O avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías. Es decir, traunerías es una palabra así como una trastada, ¿no? Que no le hagas una trastada a una persona, que no convienen sino antes con acciones de gracias, ¿sí? Ahora, ve lo que dice aquí en Efesios 4:25, por lo cual, desechando ¿qué? La mentira. ¿Qué tenemos que desechar nosotros? La mentira. Mira, yo te voy a decir una cosa, es hermoso siempre hablar la verdad, no te metes en ningún lío, ¿no? En ningún lío te metes cuando tú siempre hablas la verdad, ¿no? Pero cuando empiezas a mentir, y muchas veces mientes porque llega alguien y te dice, te voy a decir algo, pero no le vayas a decir a nadie, no me lo digas, porque al rato me van a preguntar y yo lo voy a negar, y entonces ya entré en mentiras, ¿no? Así es que yo siempre le digo a mí no me traigas, nunca me digas, te voy a dar un secreto, pero no se lo digas a nadie, no me pongas en eso. Mejor hablo siempre la verdad, ¿sí? Entonces, es hermoso hablar la verdad, no se mete uno en líos de nada, porque una mentira lleva otra, y después ya no sabes ni quién es hijo de este y el otro y aquello, porque se la vivió en pura mentira, ¿no? Bueno, pero es desechando la mentira, hablar la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice aquí en el 26, si te enojas, no peques, ¿sí? Yo te voy a decir una cosa, cuando pecas, le abres la puerta al diablo y viene y te da una zarandeada de aquellas. Así es que, por tu bien, cuando te enojes, ¿sí? No peques, ¿sí? Enójate, dale 20 vueltas a la manzana, agárrate contra tu sala, contra el poste de la esquina, con quien quieras, pero no peques, ¿no? Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, ¿sí? Fíjate en el versículo 29, ninguna palabra corrompida, ¿sí? Salga de vuestra boca. ¿Qué son las palabras corrompidas? El mundo habla groserías con mucha facilidad. Es una parte de hablar. Luego ahí dicen, unos te salen, es que esta palabra en otro país no significa nada, pero para nosotros sí es una palabra corrompida. Y tú conoces y yo conozco lo que son palabras corrompidas, ¿no? Es que no te lo digo con maldad, es que yo así me enseñaron que, pues ahora quítalas, porque sabes lo que significa, ¿no? Porque sabes lo que significa, ¿no? Así es que ninguna
¿qué dice la palabra? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿sí? Sino la que sea de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Qué hermoso es cuando tú hablas para dar gracia a los oyentes, ¿sí? Que haces un comentario siempre positivo, no te metes con nadie, haces edificación de las cosas, ¿sí? ¿Sí? Y entonces dice, que no contristes al Espíritu Santo. Fíjate en el 31, quítese de vosotros toda, ¿qué? Amargura. ¿Por qué estás amargo? Pues porque te has metido en muchos líos. Quítese de vosotros, ¿qué? Toda amargura, todo enojo. Quite de vosotros toda ira. Y fíjate lo que dice el siguiente versículo. Quítese de vosotros toda gritería. ¿Qué tenemos que quitar? Gritería. ¿Dónde se arman las griterías? A veces en la comida. Ahí está la familia muy bien, están comiendo y empiezan los comentarios y contesta el hermano o la tía o la hermana contra el hermano y ya me tienes harto y no te soporto, y se para de la mesa y se para todo enojado y se empiezan a gritar. ¿Y qué dice Dios que tenemos que hacer los cristianos? Que tenemos que quitar ¿qué? Toda gritería para andar como ¿qué? Como hijos de luz, ¿sí? Entonces, aquí debemos de quitar toda maledicencia. ¿Qué es maledicencia? Hablar mal. O sea, dices, a ver, yo no te dije ninguna grosería, pero te dije una maledicencia, o sea, pensaste mal de esa persona. Hablaste mal de esa persona. Y desde luego, toda malicia. ¿Eh? Toda malicia. Ahora, ¿qué significa lo que nos está diciendo aquí Santiago? Vamos aquí al libro de Santiago, que dice que aquel que, déjame volverlo aquí a buscar, Santiago 1, ¿sí? 1:26, si alguno se cree religioso, o sea, si alguno de nosotros nos creemos cristianos o somos cristianos, debemos andar como hijos de luz. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena ¿qué? Su lengua. Está con griterías, con maledicencias, con todo eso que dice aquí. Entonces, ¿qué dice aquí? Que él mismo se engaña a sí mismo. Pero la religión del tal, ¿cómo es? Es vana. Entonces, a ver, ¿qué significa religión? Religión es buscarlo a un ser supremo, superior a nosotros. Un ser grande. Nosotros buscamos a Dios que está en los cielos. Amén. Y Dios nos dice cómo se comporta Él. Entonces nosotros debemos de comportarnos como Él se comporta. Entonces, ¿qué es religión? Caminar conforme a la voluntad de ese ser en el que creemos. En nuestro caso, creemos en un Dios grande y maravilloso que se llama nuestro Señor Jesucristo, que puso, ¿sí? Que puso su palabra que dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. A ver, un cristiano va conociendo cómo debe comportarse. Entonces, si yo soy un cristiano que no ando en griterías, no ando en pleitos, no ando en celos, no ando en contiendas, sino ando en amor, con gozo, con paz, no ando en malicia, no le hago daño a nadie, estoy imitando ¿a quién? A Cristo. Estoy imitando ¿a quién? A Dios, porque Cristo es Dios. Entonces, mi religión es ¿qué? Pura. No viene a ser una religión ¿qué? Vana. Entonces, nosotros debemos entender que religión, como dice aquí Santiago, fíjate, versículo 27, la religión pura
y sin mancha delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos, una buena obra, y a las viudas en sus tribulaciones. Pero aquí está lo importante: y guardarse ¿cómo? Sin mancha. Sin mancha ¿contra quién? Del mundo, ¿no? Mira, yo por ejemplo convivo con mucha gente del mundo, por lo que sea, por mi trabajo, por mis deportes, por el negocio, por lo que sea. Y yo de repente veo, el otro día escuchaba yo una señora que estaba hablando por teléfono, puras groserías decía, ¿no? Así, como si fuera un hombre. Y yo decía, verdaderamente es inmunda. Es inmunda porque hace lo incorrecto delante de Dios. Porque ser inmundo es hacer lo incorrecto delante de las cosas de Dios, ¿no? Yo te aseguro que esta señora la llevas a su religión, que normalmente en México todos son católicos, apostólicos y romanos, y la llevas a una boda hasta de estar así, ¿no? Y le han de decir que se pare y se para. Y saluda, el saludo, y se voltean todos. Y si le toca atravesarse entre unas sillas y otras, le va a hacer así. Y luego se regresa y se vuelve claro. Pero afuera dice miles de groserías. Así le escuché. Entonces, ¿su religión es qué? Vana. Su religión es vana. Para nosotros, gloria a Dios que tenemos el camino, y Dios dice que tenemos que andar como hijos de luz para que nuestra religión sea verdaderamente. ¿Sabes qué? Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, tú agradas a Dios. Dios se agrada de tu comportamiento. A ver, ¿por qué el Padre Celestial, cuando el Señor Jesucristo se bautizó en el río Jordán, se abrió el cielo y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo que... ¿Por qué se complacía el Padre con nuestro Señor Jesucristo? Porque todo lo que hacía el Señor Jesucristo era conforme a su voluntad. Así es que cuando tú andas aquí en esta tierra y andas en amor, no hay malicia, tratas bien las cosas, buscas ser justo con todos, ¿qué va a decir el Padre Celestial? Este es mi Hijo amado, en quien te tengo complacencia. ¿Sí? ¿Eso va a agradar al Padre? Sí. Entonces, Dios quiere, o sea, voy a pensar ahora en una persona, aún cristiana, ¿sí?, que está aquí en la iglesia el domingo y gloria a Dios, a ti Señor, y te alabo, y hasta se mueve con... ¿no? Pero sale de aquí y se junta con amigos y anda tomando y se mete a bares y hace la vida como un mundano, como una persona que inmunda, ¿eh? Entonces, ¿qué va a decir Dios? Este no es mi Hijo en quien tengo yo complacencia. ¿Quieres que Dios esté a tu favor? ¿Quieres que Dios te libre de un asalto? ¿Quieres que Dios te libre de una enfermedad, que te guarde de un accidente? Tienes que ser agradable a Él. ¿Sí? Porque muchos cristianos también decimos, no, Dios me guarda, pero pues si le estás abriendo la puerta al diablo. ¿No dice aquí la palabra de Dios que no le demos lugar al diablo? Ahora dice, enójate, porque sé que a veces hay momentos que te vas a enojar, pero no peques. ¿Qué significa pecar? Hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Porque otros dicen, ay, ¿y qué es pecado? Te lo voy a decir aquí, velo aquí en el libro de Santiago. No sé por qué el Señor nos está
desviando tanto de esta iglesia de Pérgamo, pero él tendrá sus motivos, ¿no? Pero dice aquí Santiago 4:17. Ahí lo tenemos. Dice, y al que sabe hacer lo bueno. ¿Y al que sabe hacer qué? Lo bueno. Pregunta, ¿sabemos hacer lo bueno? Sí. O sea, Dios puso en ti una conciencia que sabes hacer lo bueno, ¿no? Hasta para cuando de repente vas a la tienda y, ay, este ya se equivocó y me dio 100 pesos de más. Ay, yo me hago el patito y ay, hasta luego, ¿no? No, ¿sabe usted me dio de más. Se equivocó. O llegó el mesero y te dio más. Ay, espérame, hay un error porque me estás regresando equivocadamente. ¿Sabes hacer qué? Lo bueno. Amén. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es qué? Entonces, ¿qué es pecado? Hacer lo que no es bueno. Porque alguien pregunta, dice, bueno, ¿y cómo sé que es pecado? Todo lo que no es bueno es pecado. Todo lo inmundo es pecado. Y Dios no puede vivir cuando tú pecas. Por eso le tenemos que estar pidiendo perdón constantemente, porque aún fallamos, ¿no? Aún fallamos. Entonces, tú y yo debemos aprender que solamente haciendo lo bueno, estamos haciendo lo agradable a Dios. ¿Sí? Entonces, déjame ver cómo vamos de time. 20 para las... Estamos en buen tiempo. Regresemos a nuestra iglesia de Tiatira, de Pérgamo. Esa iglesia es una iglesia que existió en Asia, que se llama Pérgamo, que sabemos que estuvo del año 330 al año 800. ¿Por qué sabemos que existió esta iglesia? Porque en el año 330 o 315 llegó un emperador que se volvió cristiano, un emperador romano. ¿Sí? A ver, ¿por qué Roma es el centro de la iglesia católica, apostólica y romana? Porque es iglesia ¿qué? Católica, apostólica y romana. Ese es el significado de la iglesia. Ahora, ¿por qué está en Roma? Porque Roma era donde estaba el centro, donde gobernaba Roma todo el occidente, todo el oriente, perdón. Los romanos gobernaron el mundo en esos años. Entonces, por eso ahí fue, imagínate, estaba el César, estaba varios emperadores que fueron caminando durante todo los romanos gobernaron más o menos 100 años antes de Cristo hasta el año 500 después de Cristo. O sea, ¿cuántos años gobernaron los romanos? 600. A ver, se dice fácil, pero échale, ahorita si con trabajos vivimos 90, ¿no? Imagínate, ¿cuántos nacieron siendo gobernados por los romanos y murieron siendo gobernados por los romanos? ¿Sí? Y antes de ellos, desde luego, estuvieron los griegos, y antes de ellos también estuvieron los asirios, que gobernaron el mundo entero. Por eso también hay una revelación en el libro de Daniel, donde Dios le revela a Daniel lo que le iba a pasar a la humanidad a través de la imagen que le dio en un sueño a Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, que fue el primer reino que gobernó el mundo. ¿Sí? Pero lo que yo te quiero decir ahorita es decir, en el año 315, más o menos, o sea, no tenemos los datos tan exactos,
Imagínate que llega un emperador y está gobernando. Entonces la iglesia sigue siendo perseguida, ¿no? La iglesia cristiana se sigue escondiendo. Pero en ese momento, la mamá de este emperador se convierte a Cristo. Su mamá. ¿Y qué crees que hizo su mamá? Cuando alguien se convierte, ¿qué hace? ¿Empieza a orar por la familia? Cuando tú llegaste a Cristo, ¿te pusiste a orar por los del mundo o por tu familia? Aunque te dijera el pastor, oren por toda la humanidad, sí, pero primero mi tía, primero mi mamá, primero mi papá, primero mi hijo, ¿sí? Porque yo deseo, Señor. Entonces, ¿qué hizo esta mamá? Oró mucho por su hijo, ¿no? ¿Y qué pasó con su hijo, que era el emperador? Se convierte a Cristo. Se vuelve cristiano el emperador. Entonces imagínate, él gobernaba el mundo. Ya sé que si me dices, pero en América no, pues todavía ni sabíamos que iban a venir, ¿no? Recuerda que Colón llegó en el año 1492 y estamos hablando del 300. O sea, ni idea de la parte de América, ¿no? Ya sé que alguien me puede decir, pero por eso se llama América, porque uno de ellos cruzó por el norte. Bueno, son teorías, ¿no? Está bien, pero finalmente lo que sabemos es que en aquel momento gobernaban los romanos. Y entonces ese gobernador, ese cristiano romano, porque era, dijo el nombre bien mi esposa, ¿cómo se llamaba? Constantino el Grande, ¿no? A lo mejor estaba muy grandote, o grandote de edad, pero de que era grande, era grande. O así se llamaba. Yo quiero que te imagines que tú te pongas en el lugar de ese emperador, que eres el que gobiernas. Haz de cuenta que gobiernas todo Valle al estilo como lo gobernaba, y te vuelves cristiano. ¿Qué quisieras? Que todo Valle sea ¿qué? Cristiano. Entonces lo vuelve obligatorio. Es decir, número uno, dicen, ¿ustedes persiguen a los cristianos? ¿Ustedes los estuvieron persiguiendo los mismos judíos? Ahora es oficial la religión cristiana. Ya entendiendo lo que significa religión. Yo sé que la usamos como decirle a la gente, Cristo no es religión, que es una relación. Sí es cierto, pero finalmente es una religión porque caminamos haciendo lo que Dios hace. Imitamos a Dios. Amén. Y Dios nos dice cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Amén. Aquí casi no se oye el amén porque casi no oye el amén. Amén. Allá no lo puede escuchar, pero aquí sí lo puede escuchar, ¿no? Amén, hijo, muy bien. Ese niño me encanta. ¿Sí? Años que no hemos podido escuchar el amén desde toda la pandemia que nos tuvimos todos que recluir y estar escuchando la palabra de Dios a través de estos medios que han sido buenos, pero qué mejor que estamos presenciales, ¿no? Amén. Entonces ya no sé ni en qué me quedé, pero estamos hablando de Constantino el Grande. Imagínate, se convierte a Cristo y dices, híjole, esto es... Bueno, ¿cuántos cristianos quieren que el presidente de México sea cristiano? Pues si quisiera, pero no es el plan de Dios. Pero el sueño de todos así. Es más, yo conozco algunos que han hecho hasta un partido político. O sea, la verdad es, nada tiene que ver las cosas de Dios con el mundo, ¿no? Pero en su amor por Dios, Constantino lo vuelve obligatorio. Entonces, por eso esta iglesia se puede decir que empezó en el año 300. ¿Y cómo lo sabes? Pues porque se volvió obligatorio. Por eso se llama, su significado se llama la legalmente casada. Es decir, ya no se tiene que esconder. Ya se puede decir a todo mundo, soy cristiano, soy esto, soy aquello, ¿no? Y entonces vamos a leerlo, vamos a ver si nos alcanza. Si entre hoy y mañana tenemos que dejar lista esta iglesia de Pérgamo, ¿sí? Vamos a leerlo aquí en Apocalipsis.
¿Mm? Apocalipsis 3. No, es 2, ¿verdad? Sí. Apocalipsis 2:12. Escríbele al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Quién tiene la espada de 2 filos? Jesucristo. Porque Jesucristo es la palabra de Dios. ¿Y qué significa la palabra? ¿Qué hace la palabra de Dios? Es una espada de 2 filos, que es la única que penetra y que separa el alma del espíritu. Imagínate, el alma y el espíritu los hace ¿qué? Haz de cuenta que el corazón es este. El corazón es ese y está el alma y el espíritu, porque el corazón es eso. Recuerda que el corazón no es esto, ¿no? Hay hasta unos anuncios ahorita, dice, lo atiendo con el corazón, ¿no? Esta es una bomba. El corazón es invisible. ¿Cuántos de nosotros tenemos espíritu? Alcen la mano quien tenga espíritu. ¿Y lo ves? No. Muéstrame el espíritu. ¿Cuántos tenemos alma? Ahí están las emociones. Ahí están nuestras depresiones, nuestros... Ahora, ¿ves el alma? No. Entonces, la palabra de Dios es una espada, desde luego. Dios nos pone comparativas, o sea, como una espada de 2 filos. ¿Cómo es una espada de 2 filos? Corta de los 2 lados, que penetra y separa el alma. ¿De dónde la separa? Separa el espíritu y el alma. Y discierne los pensamientos en que ¿dónde pones tus pensamientos? En el alma. Y las intenciones del corazón. ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones? Amén. Y también reconoce lo que le pasa a tu carne, donde está el pecado, para saber quién está aconsejando a tu alma. Entonces, aquí dice el Señor Jesucristo. Vemos aquí Apocalipsis 2. Escríbele al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, el que tiene la palabra, que es el Señor Jesucristo, dice esto. Le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras y dónde vives. ¿Dónde vive esta iglesia? ¿Dónde está el trono de Satanás? Ahora, si lo veo como historia, la ciudad de Pérgamo era muy pagana. No que pagara bien, era muy mundana, pues. Muy paganas. No le debía dinero a nadie. No, pagana significa que era muy mundana. Ahora, ya entendimos lo que es mundana. ¿Qué es ser mundano? Decir groserías, tener malicia, no andar en amor, decir mentiras. Todo lo que no agrada a Dios es mundano, es inmundo. Entonces, era una iglesia donde el Satanás gobernaba esa ciudad, como la gobierna ahorita. O sea, el mundo entero está ¿bajo quién? Bajo el maligno. El único lugar donde tú te puedes librar en estos tiempos es estar en Cristo. Porque tú prendes las noticias y todo lo que escuchas, que ya secuestraron a fulano, que ya mataron a 4, que ya mataron a 5. Y el único lugar donde puedes estar guardado es en Cristo Jesús. Y para estar en Cristo Jesús necesitas nacer de nuevo. Y después de nacer de nuevo es obedecer su palabra, escuchar su palabra. ¿Sí? Fíjate, ahorita estaba viendo una noticia. Bueno, una noticia que está ahorita muy sonada, de una mujer que mataron, o no sé cómo, de esas que les prendieron fuego, algo así está, ¿no? Y sale el lugar donde la enterraron, en un panteón, ¿sí? Y dice en el panteón, así con unas letrotas, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que eso es, Jesucristo lo dijo en Juan 14.
yo soy tu camino, yo soy tu verdad, y yo soy tu vida. Y yo decía, qué fácil haber puesto ese letrero, pero qué importante es tener la revelación. Esa persona que le echaron gasolina o esto y la mataron, si hubiera estado en Cristo, hubiera habido ángeles a su alrededor para que no le sucediera nada, porque tenemos un Dios grande, porque dice su palabra que estamos guardados por el poder de Dios. Amén. Estamos guardados. Ahora, ¿por qué? Porque hablando de estas mismas cosas, ¿por qué sé que Pérgamo existió en esos tiempos? ¿Por qué digo yo ahorita que si no estamos en Cristo estamos en un gran riesgo? Porque la Biblia dice que las cosas van a ir de mal en peor. O sea, la Biblia dice que se va a poner esto peor. Me impresiona ver las noticias ahorita porque la iglesia tradicional, la iglesia católica y apostólica, está llevando a cabo unas oraciones pidiendo la paz. Dices, pues yo veo que Dios no dice que va a haber paz. Dios dice que todo aquel que esté en Cristo estará guardado. Es como decirle a Dios, pon paz aquí, Señor, que haya paz. Y dice, espérame, mis planes no son tus planes. Mis planes es llevar a todos a salvarlos, pero como nadie entiende, tengo que atribularlos. Y por eso las cosas van de mal en peor. No es fácil de entenderlo, mis hermanos. Porque cualquiera diría, qué bueno que la iglesia tradicional está llevando a cabo oraciones por la paz del mundo, ¿no? Cuando Dios dice que lo que va a venir es una tribulación y una gran tribulación, no dijo el Señor Jesucristo, y es necesario que todo esto suceda. Porque la gente no llega a Cristo porque le digas, tú sal ahorita y dile a una persona, ¿no quieres recibir a Cristo en tu corazón? Pues no quiere. Pero en cambio, si está lleno de problemas y lleno de tribulaciones, dice, sí, necesito una fuerza superior que me saque de este problema. Y entonces se acerca a Cristo. Casi todos nosotros, el 99% todos llegamos a Cristo a través de una tribulación. Ahora, ¿quieres estar guardado por Dios? ¿Quieres estar sanado por Dios? ¿Quieres estar proveído por Dios? ¿Quieres tener ángeles a tu alrededor? Tienes que recibir a Cristo. Porque la gente no puede entender que Cristo murió por ti. Cuando a alguien le dices, Cristo murió por ti, pero ¿y qué? Fue a la cruz por ti. No puede entender esos misterios de por qué fue limpiado por la sangre. En cambio, si tú te rindes a Dios y le dices, mira, Señor, quiero entenderte, lo único que sé es que en este mundo tu palabra dice que las cosas van a ir de mal en peor, pero aquel que esté en Cristo está guardado por tu poder. Amén. Así es que yo sé que ya se me terminó el tiempo, pero yo te quiero preguntar hoy, si me estás escuchando ahí, y también lo digo aquí en el grupo de Valle de Bravo, no hay ningún lugar en que puedas estar guardado, solo en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús. ¿Quieres vivir largos años aquí? Solo en Cristo Jesús. Porque este mundo, yo nomás veo las noticias y yo lo que digo, es imposible que el gobierno pueda cuidar a todos, poniendo vigilancia, lo que sea. Eso es imposible. Tendríamos que hacer de 120 millones de mexicanos, que 60 millones fueran policías, para que uno cuide al otro. Eso sería imposible. Pero sí te puedo decir que cuando eres cristiano y eres hijo de Dios, Dios envía a sus ángeles que te guarden, que tu pie no tropiece. Y todos los cristianos tenemos un testimonio de cómo nos ha guardado Dios. Amén. Así es que vamos a terminar con esto.
Voy a hacer la oración y quien quiera recibir a Jesucristo en su corazón, haga la oración creyéndola. Y es una oración que no te pido que te la aprendas de memoria. Dila en tu casa, dila ahí en tu baño, dilo ahí en tu recámara, en un lugar donde estés a solas con Dios. Así es que yo los voy a invitar a todos a que cierren sus ojos. Y les voy a pedir aquí a todos mis hermanos que estamos aquí, que cierren los ojos para que no se distraigan. Cierren sus ojos ahí y repitan conmigo esta oración creyéndola. Repite conmigo, ahí en voz baja, escúchate tú mismo, pero dilo audiblemente para ti mismo. Y dile, Padre mío, yo recibo a Jesucristo como mi Señor, mi Salvador. Yo te pido, Señor, me guardes de todo mal. Líbrame de todo mal, Señor. Quiero conocerte, Señor. Revélate a mi vida, Señor. Muéstrame tu camino, Señor. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor Jesús, me rindo a ti. Ya no voy a tener tantos pensamientos. Me rindo a ti, Señor. Te entrego mis cargas, mis afanes, mis problemas. Solo tú, Señor, me puedes librar. Te doy gracias por llegar a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, qué bendición. Nos vemos mañana con mi esposa de 7 a 8 y de 8 a 9 para continuar con esta iglesia de Pérgamo. Amén. Dios me los bendice mucho, ¿sí? Y tenemos aquí en Valle, tenemos curso de matrimonios mañana martes. Va a venir, creo que el tema de la educación de los niños, ¿no? Sí. Cómo educar a un hijo, ¿no? Sí, aquí vendemos varitas, por si necesitas corregir a tu hijo, aquí hay. Amén, Dios me los bendice mucho. Bye. Faustino, ¿cómo estás? ¿Bien?